Aquel año dejé el palacio y el principito del palacio frío lloró amargamente. Dijo, nunca habrá nadie en este mundo que me trate como a una hermana. Más tarde se produjo un golpe de estado en el palacio. Los príncipes más favorecidos murieron o quedaron lisiados. Finalmente el trono recayó en el octavo príncipe, quien vivió en la oscuridad del frío palacio sin contender ni luchar. El octavo príncipe ascendió al trono como emperador y buscó a una mujer por todas partes entre el pueblo. Finalmente encontró a alguien que se parecía mucho a esa mujer. La convirtió en su consorte imperial, la cuidó como a su vida y la amó profundamente. Pero mi vida se volvió cada vez más difícil. Primero destrozaron mi pequeño puesto callejero. Luego quemaron mi pequeño patio con una sola antorcha. Mi esposo y mi hijo perecieron en las llamas. Sin un lugar donde establecerme, no tuve más remedio que llamar a las puertas del palacio. Pedí a los guardias que me entregaran la prenda que me había dado el octavo príncipe. Poco después, las puertas del palacio se abrieron de par en par. El ex octavo príncipe, ahora emperador, me abrió personalmente las puertas para recibirme. A su lado estaba la consorte imperial, con una sonrisa rígida. Todos se quedaron atónitos al descubrir que la consorte imperial, favorita del harén, se parecía muchísimo a mí. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora, comencemos la historia principal. En el banquete del palacio, la mirada de todos oscilaba entre la consorte Hui y yo. Luego bajaron la cabeza para susurrar. Todos hablaban de lo mismo. Me parecía muchísimo a la consorte Hui. Y nuestros nombres también coincidían. Soy Yun Hui. El título de la consorte es Hui. La consorte Hui bebió una copa de vino, sus ojos se enrojecieron, las lágrimas se acumularon en sus ojos y observó a Rongchan con resentimiento. Rongchan parecía avergonzado, la alegría de nuestro reencuentro se disipó gradualmente por la incomodidad. De repente un niño corrió al lado de Rongchan, dándole una palmada en las rodillas. Mal padre, mal padre. Papá dijo claramente que su madre es única, así que ¿por qué se parece tanto a ella? Me señaló. Échenla de aquí. Está aquí para robarme a mi padre. Échenla de aquí. Se abalanzó sobre mí para golpearme. Era tan pequeño que no le debió haber sido fácil superarlo. Sin embargo, nadie lo detuvo. Simplemente lo dejaron venir, sus manitas dándome bofetadas salvajemente. Los niños no conocen su propia fuerza. Que les peguen duele terriblemente. Sin embargo, al ver esa carita tierna, mis ojos se enrojecieron. Si mi pececito aún estuviera vivo, también debería estar así de vivo y vívido. Extendí la mano y le agarré la suya. La consorte Hui gritó furiosa. No le hagan daño a mi hijo. Agárrenla de inmediato. Las criadas y los eunucos del palacio me presionaron contra la silla, dejándome inmóvil, mientras una niñera recogía al niño, tranquilizándolo como si estuviera muerta de miedo. Como si fuera una bestia devoradora de hombres. Rongchan también se levantó con expresión preocupada. Lo observé entre la multitud. Pareció recobrar la conciencia solo entonces y reprendió furioso a todos los que lo rodeaban. ¿Qué tonterías dicen? Es la hermana de Zan. ¿Cómo se atreven a ser tan insolentes? La consorte Hui se quedó paralizada, sosteniendo a la niña que lloraba, y se fue enfadada. La multitud se dispersó. Solo Rongchan y yo permanecimos en el vasto salón de flores. Me miró a los ojos pálido con una mirada algo evasiva. Hermana, siento haberte hecho sufrir. Negué con la cabeza y dije en voz baja, está bien, pequeña alteza. Su cuerpo se estremeció y sus ojos se enrojecieron levemente. Ese año, él y la consorte Nin fueron desterrados al Palacio Frío. Ninguna criada del palacio estuvo dispuesta a seguirlos, viendo a la consorte Nin golpeada hasta quedar cubierta de sangre, y al octavo príncipe llorando conmocionado y confundido. Yo, que por aquel entonces solo era una sirvienta de palacio de tercer rango que barría el patio exterior, avancé bajo las escaleras de los eunucos que expulsaban, cargué al consorte Nin sobre mi espalda, lo tomé de la mano y caminé paso a paso hacia el gélido palacio. En aquel entonces le dije al asustado octavo príncipe, está bien, pequeña alteza, esta sirvienta se quedará con usted. Rongchan me instaló en el palacio Sunfeng.
Temiendo que me sintiera limitada, me transfirió específicamente a algunas sirvientas del palacio que conocía. La doncella más cercana se llamaba Xinyan. Al verme se llenó de alegría. Con entusiasmo me trajo té caliente para beber, luego se volvió para ordenar la cama, charlando sin parar mientras me hablaba. Dijo que no había disfrutado de los buenos momentos. No te había sido mucho cuando Su Majestad ascendió al trono. Todos los que ayudaron a Su Majestad recibieron recompensas, incluso nosotras, las doncellas de palacio y los eunucos, que apenas conocíamos a Su Majestad, fuimos llevados al éxito. Si aún hubieras estado en palacio, dado lo que hiciste por Su Majestad probablemente. Miró a su alrededor y añadió con cautela, convertirse en consorte habría sido posible. Luego me preguntó cómo había estado fuera del palacio. Sostuve la taza de té absorto en mis pensamientos. La taza tibia me calentó los dedos helados, trayendo una ráfaga de calor a mi corazón. Pensé en mi canción Su y Pececito, y se me humedecieron los ojos. Dije en voz baja, me casé. La escoba de Xinyan cayó sobre la cama. Ah. Se quedó atónita. Asentí. Me casé con un hombre muy bueno y tuve una hija muy educada. Podríamos haber vivido una vida tranquila y feliz, pero un incendio lo destruyó todo. Ni siquiera había logrado guardar un solo recuerdo de ellos. Entonces, ¿dónde está? Murió. La escoba de Xinyan volvió a caer. Por desgracia, esta vez cayó al suelo con un golpe sordo, impidiendo oír la entrada de Rongchen. Para cuando levanté la vista, ya estaba frente a mí. Su rostro reflejaba una ira contenida, y detrás de él se encontraba la imponente consorte Hui, magníficamente vestida. Al verlos comencé a hacer una reverencia. Rongchen dijo con frialdad, no hace falta, dijo Zen. No hace falta que hagas una reverencia cuando veas a Zen. Probablemente había venido por negocios, pero ahora parecía incapaz de decir nada. Echó un vistazo a la habitación, se dio la vuelta y se fue. Una leve sonrisa fría se dibujó en los labios de la consorte Hui. Habló con una voz tan suave que solo 2 personas pudieron oírla. El palacio Senfeng solía albergar a consortes imperiales no elegidas. Ahora lo ocupa una anciana. Menos mal que mi Minde está ileso. De lo contrario, aunque Su Majestad te proteja, podría hacerte pedazos. Mañana Su Majestad te recompensará. Recuerda que solo eres una humilde doncella de palacio. Poder acompañar a Su Majestad durante tantos años ya era una gran fortuna para ti. Conoce tu lugar, recuerda tu estatus, no codicies lo que no debes tener. Tras decir esto, alzó la voz con una radiante sonrisa. Hermana, ¿me perdonas? Es maravilloso. Acepta esta horquilla dorada. Es una pequeña muestra de mi sinceridad. Se sacó una horquilla dorada de la cabeza y la apuntó hacia mi sien para ponérmela. Incliné la cabeza ligeramente hacia un lado. La horquilla me rozó el cuero cabelludo al deslizarse en mi cabello. Un dolor agudo me atravesó. Sonrió con satisfacción y se giró para perseguir a Rongchen. Su Majestad, espere a su consorte. Tu consorte se ha disculpado. Mi hermana ya me ha perdonado. ¿Sigues enojado? Perdóname, ¿de acuerdo? Hermano. Hermano Chan. Vamos a ver a Mingue. Hoy tuvo mucho miedo y sigue tomando medicamentos. No puedo estar tranquilo. Con el aura imperial de Su Majestad protegiéndolo, Mingue seguramente se recuperará pronto. Revoloteaba alrededor de Rongchen como una pequeña golondrina entre las flores, de izquierda a derecha. No parecía tenerle miedo a Rongchen en absoluto. Rongchen debía quererla muchísimo para darle tanta confianza. Ah, estás sangrando. Xinyan exclamó horrorizada, mirando el lado derecho de mi cabeza. Levanté la mano y toqué la sangre. Xinyan me ayudó a curar la herida, con el corazón dolorido. Parecía haber tomado una decisión y me aconsejó con suavidad, la señorita Yun, consorte Hui, no te dejará ir. Debes aprovechar la oportunidad mañana. Su Majestad ha mantenido el puesto vacante durante muchos años, esperándote. Solo si tu rango supera al de la consorte Hui tendrás la oportunidad de sobrevivir. De lo contrario, la familia de la consorte Hui es poderosa. ¿Qué harás?
La familia Zhao, la primera de la consorte Hui, era un prestigioso clan centenario con ministros de 3 dinastías y duques durante generaciones. Originalmente prominente y floreciente. Tras tener una consorte favorita en todo el harén, su poder se volvió aún más abrumador. Cuando instalé mi puesto de venta de gelatina de tofu, oí a los clientes hablar de la noble arrogancia y el orgullo de la familia Zhao. ¿Querría su majestad una anciana casada? Xinyan se atragantó. ¿Por qué te casaste? Ah, porque conocí a una muy buena persona. Mi vida después de dejar el palacio no fue nada fácil. Un palacio antiguo construido solo en el exterior siempre tenía desventajas en cuanto a posibilidades de matrimonio. Los casamenteros venían a presentarme a viudos y ancianos, ya fuera para convertirse en madrastras o segundas esposas. Incluso sola, siempre había gente codiciando las habilidades y la riqueza que yo tenía para mantenerme. Una vez una familia adinerada me contrató para dar clases a su hija, pero en plena noche el dueño de la casa entró sigilosamente en mi habitación. Amenacé con suicidarme antes de poder escapar. Más tarde supe que a algunas familias adineradas les gusta especialmente tomar mujeres cualificadas como concubinas. Así podían generar ingresos para el hogar y evitar que sus habilidades se filtraran. Si la mujer se negaba, usaban trucos para arruinar su reputación y obligarla a obedecer. Pensé que mi suerte siempre era mala, que probablemente no podría ganar un buen dinero. Monté un pequeño puesto de venta de mermelada de tofu. Aunque agotador, no me agotaba la mente. Hasta que un día me siguieron. El hombre me estranguló y me sacó dinero a tientas. Estaba aterrorizado y lloraba a mares. Son Su, que pasaba por allí, dio un paso al frente. Era un estudiante inútil. No lo golpeó, lo golpearon hasta dejarlo cubierto de bultos. Al ver su ojo morado, no pude evitar reír. Avergonzado, se cubrió la cara con la manga. Señorita Saria, practicaré más tarde. ¿De verdad que fue a practicar? Desafortunadamente no era un genio, no pudo convertirse en un héroe sin igual. Así que gastó un poco de dinero. Pidió a los alguaciles que patrullaban que hicieran más rondas por aquí. Más tarde vino a proponerme matrimonio. Le pregunté qué le gustaba de mí. Sonrió. Ese día, al verte llorar, me dolió el corazón de repente. Normalmente odio discutir con la gente, pero por ti no le temía a nada. Creo que esto es cariño. No hay ninguna razón específica, solo quiero estar contigo. Hacer cualquier cosa está bien. No hacer nada también. Aui, así me siento. ¿Y tú? Hasta su muerte yo tampoco sabía qué tipo de cariño sentía por él. La muerte llegó demasiado de repente. Sin darme tiempo a reflexionar, la casa desapareció repentinamente. Era la segunda vez que perdía una casa. Esperé fuera del salón Golden Luan. Rongchan tenía a su eunuco de confianza, Fu Gongong. Dame un cetro de jade Rui. Señorita, cuide esto. Su Majestad dijo, si presentas esto hoy y haces tu petición, lo que buscas sin duda te será concedido. Me temo que no lo entendería, añadió con suavidad. Su Majestad estaba muy enojado ayer, pero esta mañana logró calmarse. Señorita, Su Majestad la lleva en su corazón. Olvídese del pasado. Ha sufrido muchas dificultades, ahora es tiempo de disfrutar de las bendiciones. Tu fortuna, es incluso mejor que la de la consorte Hui. El sol afuera del salón era cálido. El jade Rui se sentía cálido y reconfortante en mi mano. Poco después de que Rongchan y yo estuviéramos en el palacio frío, la consorte Nin falleció. Antes de morir, miró fijamente hacia la puerta, pero nadie vino a declarar su inocencia. Desesperada, me tomó la mano e hizo su última petición. Te confío a Chaner desde ahora. Es tu novio de la infancia. Puedes golpearlo o regañarlo como quieras. Solo te ruego que lo protejas y lo cuides para que crezca sano y salvo. Por favor, por favor. Tenía los ojos muy abiertos y me apretaba la mano con fuerza. Asentí rápidamente. Ella sonrió, me soltó la mano, se desplomó en la cama y cerró los ojos a regañadientes. Más tarde los guardias del palacio sacaron el cuerpo de la consorte Nin. Rongchan se resistió, llorando desconsoladamente.
Al no tener donde desahogar su ira, la desquitó conmigo. Me golpeó, diciendo que no quería que me importara. Diciendo que no era mi novio de la infancia. Diciendo que era un príncipe, ¿cómo pudo casarse con una sirvienta? Lo dejé golpear y desahogarse. Solo cuando lloró hasta cansarse, le dije en voz baja. Alteza, su señoría estaba preocupada de que no tuviera a nadie que la cuidara. Por eso dijo eso. Accedí a tranquilizar a su señoría. Naturalmente esas palabras no cuentan. Independientemente de lo que piense su señoría, cuidaré bien de usted. Conocía los cálculos de la consorte Nin. ¿Estaba enojado? Enojado por un rato. Porque sabía que ella eligió ser egoísta por amor al octavo príncipe. No podía culparla del todo. Cuando la gente se siente impotente se aferra con fuerza incluso a un clavo ardiendo. Igual que mi madre. Antes de que asaltaran a nuestra familia, dejó a mi hermana menor en secreto en la puerta de un granjero durante la noche y luego, discretamente, le entregó el único billete de plata que tenía al eunuco que entregaba el decreto, arrodillándose para rogarle que nos uniera a madre e hija. Pero el destino es impredecible. No esperaba morir tan pronto. Antes de morir, también le rogó a la tía que nos cuidaba. Me hizo arrodillarme ante la tía, diciéndole que sería su hija y que la cuidaría en la vejez. Solo le rogué que me dejara crecer sana y salva. Por desgracia, la tía también murió joven. Crecí solo en el palacio, pero aún así, con dificultad. Así que entendí bien el corazón de la consorte Nin. No podía guardarle rencor para siempre. Solo pude enojarme un momento y luego seguir dependiendo el uno del otro con el octavo príncipe. Aquellos días fueron amargos, pero el octavo príncipe creció sano y salvo. No sabía si este Jade Rui quería decir lo que yo creía, si recordaba las palabras de la consorte Nin y pensaba tomárselas en serio. Pero ahora tenía otros pensamientos. El eunuco me anunció para una audiencia con el emperador. Rongchan estaba sentado erguido en el trono del dragón, con una corona dorada y una espléndida túnica, con expresión altanera y posesiva. Ya no era la pequeña alteza asustada. Se había convertido en un emperador majestuoso. Habló. Yumui, salvaste a Zun repetidamente en momentos de peligro. Si no fuera por tu desesperada protección, Zun no existiría hoy. Lo que pidas, Zun te lo concederá. Su tono era solemne. Me arrodillé en el suelo, alzando el Jade Rui. Este plebeyo tiene 3 deseos, implorando la misericordia de su majestad. Rongchan se quedó atónito, luego su tono se relajó. Habla. Que Zun los oiga. Hable. Primer deseo. Ruego a su majestad que reabra el caso de mi padre para limpiar el nombre de la familia Yun. Rongchan guardó silencio un momento. Zun lo aceptó. Continué. Segundo deseo. Ruego a su majestad que investigue quién provocó el incendio que mató a mi esposo y a mi hijo. La sala estalló en susurros. Probablemente no esperaban que tuviera marido y un hijo. Rongchan tampoco esperaba que dijera esto sin rodeos. Su voz contenía ira. Sus dedos, aferrados al brazo del trono del dragón, descansan con fuerza. Su tono es de advertencia. Zun accede. Yumui, solo te queda un deseo. Piensa bien lo que dirás. Fu Gongong también dijo. Señorita, esta oportunidad única se presenta solo una vez. Debe ser prudente. Hice una reverencia y dije con firmeza. A esta plebeya no le queda familia en este mundo. Solo una vez me llamé hermana mayor de su majestad. Si su majestad no lo desdeña, mi tercer deseo es renovar ese vínculo fraternal. Le ruego a su majestad que me lo conceda. La mano de Rongchan golpeó con fuerza el reposabrazos. El agudo sonido resonó en el vasto salón. Todos contuvieron la respiración. La voz de Rongchan parecía estrangulada. Yumui. Arrodíllate aquí hasta que reconozcas tu error. Solo levántate cuando admitas tu error. Pateó el escritorio del dragón y se marchó furioso. Las voces de la multitud se fueron apagando como la marea. Hubo suspiros, arrepentimientos, algunos decían que sabía cuál era mi lugar.
Otros decían que no sabía cómo aprovechar la oportunidad. Después de un largo rato, el ambiente se calmó. El salón vacío parecía contenerme solo a mí. Escuché a Fu Gongong soltar un suave suspiro. Señorita, ¿de verdad no comprende los sentimientos de Su Majestad? Su Majestad ya ha dado muchos pasos hacia usted. Solo le faltaba un paso para alcanzar riquezas y honores que superan a todos. ¿Por qué lo perdió así? Jade Rui estaba destinado a complacer a Su Majestad, no a la señorita. Pasaste tantos años en palacio, ¿cómo es posible que no lo entiendas? Cuando te conviertas en emperatriz, ¿no será fácil conseguir lo que deseas? Limpiar tu nombre investigando la verdad estaría a solo una palabra de ti. Ahora, por desgracia, será difícil. Se fue. Esta vez, de verdad, solo quedé yo. No fue hasta la mañana siguiente que las doncellas del palacio vinieron a limpiar el salón. Los ministros venían a la corte. La señorita puede irse. Regresé cojeando. En el camino me encontré con el palanquín de la consorte Hui. Levantó la mano levemente y el palanquín se detuvo. Cubierta de esplendor, me miró admirando con atención mi desaliño. El desdén en sus ojos era evidente. Una leve sonrisa burlona en su rostro. Muy sensata, sin exigencias excesivas. Sin embargo, ¿te atreves a ser la hermana de Su Majestad? ¿Eres digna? Una simple doncella de palacio. ¿De verdad crees que ese pequeño afecto pasado significa que Su Majestad te tiene en su corazón? Aún así, nunca imaginé que alguien pudiera ser tan ingenuo como para no distinguir que es más importante el poder o la verdad. Que alguien realmente prefiera la muerte a la gloria y las riquezas. Ni siquiera eres digno de ser mi oponente. Te sobreestimé. Realmente mediocre. Se fue arrasando. Con el cuello en alto, triunfante y arrogante. Bajé la cabeza, frotándome las rodillas doloridas y entumecidas. Solo inclínate un poco y podrás obtener poder y riqueza. Simplemente acalla tu conciencia y podrás vivir mejor. El camino hacia abajo siempre ha sido rápido. Ni siquiera requiere un gran sacrificio. Simplemente mantén la mente abierta, y aparentemente nada es imposible. Pero yo soy quien no puede tener la mente abierta. ¿Quién no está dispuesto a violar su verdadero corazón? Mi esposo y mi hijo deberían haber existido abiertamente en este mundo. No haberse convertido en una mancha innombrable y un tabú por mi deseo de ascender. Eran tan buenas personas. Deberían haber sido compañeros de la luz, deberían ser atesorados por siempre en mi corazón, recordados en mis pensamientos. Mi palacio Sunfeng parecía convertirse en el nuevo palacio frío. Todos sabían que había ofendido a Su Majestad. El emperador, habitualmente noble y digno, había desatado una ira inmensa por mi culpa. Ni siquiera la consorte Hui y su hijo, el príncipe Yujin, se atrevieron a provocar su ira. El palacio contuvo la respiración. Xinyan sufrió desaires afuera. Soportó en silencio sin dejarme saber. Los asuntos de limpiar el nombre de mi padre e investigar el incendio provocado permanecieron estancados. Le pregunté a Fu Gongong. Fu Gongong suspiró. Señorita, usted también creció en el palacio. Donde los de arriba tienen preferencias, los de abajo las superan. Donde los de arriba tienen aversiones, los de abajo las imitan. Tú lo entiendes mejor que yo. Aún así, deberías reconocer tu culpa ante Su Majestad. Bajé la mirada. Gracias, Fu Gongong. De regreso me encontré con el hijo de la consorte Hui, el príncipe Yujin. Estaba pateando un balón. El balón rodó hasta mis pies y él se acercó. Su carita estaba sonrosada, con sudor en la frente. Sus ojos eran oscuros y vivaces. Por un instante me pareció ver a mi pequeño pez, igual de vibrante, corriendo hacia mí con una sonrisa. Yujin corrió hacia mí, vio que era yo y aminoró el paso. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por asco. Mala mujer, ¿por qué no te has ido? Eres tú quien acosaba a mi madre, la hacía llorar todos los días. Te mataré a golpes. Te golpeó hasta la muerte, mala mujer. Se abalanzó sobre mí. La consorte Hui lo había criado bien, sus pequeños puños eran muy fuertes. La gente se fue reuniendo poco a poco alrededor.
Nadie apartó a Yujin. Su nodriza observaba la escena con los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona. El principito te aprecia y solo está jugando contigo, señorita Yun. Pero ten cuidado. El principito es el único retoño de la consorte Ui, la única hija de su majestad. No debes dejar que le hagan daño. Respiré hondo, miré a Yujin y con calma y en silencio, mi mirada se volvió oscura y profunda. Yujin pareció asustarse y se detuvo. Aproveché la oportunidad, me acerqué a su nodriza y le di 2 bofetadas. La nodriza se quedó atónita. Estas nodrizas solían tener un alto estatus en palacio, más privilegiadas que las criadas o los eunucos comunes, casi medio amantes. Tras golpearla, primero pareció sorprendida, luego miró a su alrededor, consciente de que había perdido prestigio. Sus mejillas se pusieron rojas, pero no se atrevió a contraatacar. Sonrió con frialdad, abrazó a Yujin y le susurró algo al oído. Ni siquiera ocultó su malicia, no le importó dejarme oír sus palabras. Ginger, ¿quieres alejar a esta mala mujer para siempre? Entonces debes escuchar a la niñera. Debes. El rostro de Yujin palideció cada vez más, pero finalmente asintió. Ella lo puso en el suelo. Él me agarró la mano a regañadientes e intentó lanzarse hacia atrás. Pero le agarré la mano y no se cayó. Me miró con asombro furioso. Me golpeó la mano con fuerza. Suéltame, suéltame, mala mujer. Suéltame. Lo giré y lo empujé a los brazos de una doncella del palacio. Entonces tiré a la nodriza al suelo. Lo que más odiaba en mi vida era a quienes usaban niños como armas. Odiaba sobre todo a quienes no trataban a los niños como seres humanos. Esta vez iba a por todas. Había trabajado en la lavandería. Tenía las manos fuertes. Había vendido tofu y empujado carretas. Me sobraban fuerzas. La nodriza estaba inmovilizada debajo de mí, golpeada hasta que su cara quedó amoratada e hinchada. La golpeé una y otra vez con la mente en blanco, olvidando incluso por qué lo hacía, porque la odiaba tanto. Solo estaba desahogando mi resentimiento. Rongchen y su consorte Ui llegaron mientras los guardias del palacio me mantenían de rodillas. Ropa desaliñada, rostro cubierto de mugre, nudillos hinchados, sangre roja brillante goteando de mis dedos al suelo, ojos carmesí con la mirada perdida. La consorte Ui furiosa abrazó a la aterrorizada y llorosa Yujin y gritó con furia: ejecutada esta humilde sirvienta. Mátala por esta consorte. Los guardias del palacio se prepararon de inmediato para actuar. Sin expresión alguna, miré a Rongchen. Donde los de arriba tienen preferencias, los de abajo las superan. Donde los de arriba tienen aversión, los de abajo la seguirán. ¿Su Majestad conoce este principio? El rostro de Rongchen se tornó aterrador al instante. Su mirada recorrió con autoridad los alrededores, observando a los guardias que habían actuado, a las criadas y eunucos que observaban, con una expresión gélida y asesina. Suéltenla. Salgan. Todos ustedes salgan. Su Majestad. La consorte Ui protestó con incredulidad en los ojos. Rongchen giró la cabeza y la miró fríamente. Vete también. El hermoso rostro de la consorte Ui palideció mortalmente, humillada y mortificada, pero a la vez asustada por los ojos enrojecidos de Rongchen. No se atrevió a decir una palabra más, solo pudo abrazar a la niña y marcharse furiosa. Se hizo el silencio a mi alrededor. Perdí las fuerzas, lo miré y ni siquiera pude sonreír. Rongchen se agachó agarrándome los hombros con fuerza, como si quisiera aplastarme. Habló palabra por palabra. Cada palabra estaba llena de amargura. Hermana, ¿qué quieres? ¿Qué quieres exactamente? ¿No sería bueno ser mi emperatriz? ¿Casarte con Zun te deshonraría? ¿Sabes cuánto te busqué? ¿Sabes cómo me convencí de que no me importara que estuvieras casada? Incluso pensé en borrar esa mancha por ti. Pensé en cómo negarlo a muerte si salía a la luz. Castigar a esos viejos testarudos. ¿Por qué tienes que ser tan obstinado? ¿Por qué revelar la verdad deliberadamente? ¿Por qué ninguno de tus 3 deseos coincidió con los de Zun? ¿De verdad no hay lugar para Zun en tu corazón? Zun de verdad quiere estrangularte.
Me sacudió los hombros con furia, como si intentara despertarme. Pero yo solo lo miré con calma. Majestad. El Yunhui, que sabía ceder y transigir, no habría dado un paso al frente cuando estabas a punto de ser desterrado al Palacio Frío, no se habría esforzado por criarte tras la muerte de la consorte Nin, y mucho menos habría abandonado la riqueza y el honor para abandonar el palacio justo cuando la victoria parecía inminente. El Yunhui que conociste siempre fue inflexible. No fue hoy cuando lo aprendiste. Nunca existió un octavo príncipe indiferente y sin contienda en el Palacio Frío. Los demás príncipes lucharon abiertamente. Él esperó su momento en el Palacio Frío, y finalmente cosechó los beneficios. El día que descubrí que contactaba secretamente con gente del exterior, se sintió momentáneamente desconcertado y perdido. Pero me alegré. Había crecido. Podía cuidar de sí mismo. Por fin pude irme. Así que salí del palacio. Disfruté del sol afuera. Era tan cálido, el sabor de la libertad. Sin cargas, sin presión, solo la suave brisa que mecía un estanque de agua de manantial. Entonces, entre la inmensa polvareda mortal, conocí a Sun Xiu. Él apreciaba mi radiante yo y también apreciaba mi yo cubierto de tierra. Podía ser yo mismo libremente ante él, no siempre amable, a veces egoísta, priorizándome. Ante él, yo era Yunhui. No, ese estúpido palacio hizo que Yunhui sirviera al octavo príncipe. ¿Por qué debería olvidarlo? No puedo olvidarlo, y no quiero. Ronchan parecía profundamente herido. Me soltó y me miró en silencio. Después de un largo rato, dijo, a veces realmente desearía que cambiaras, hermana. Se dio la vuelta y se fue. Descansé largo rato en el jardín imperial antes de tener fuerzas para regresar. Cuando llegué, el eunuco que entregaba el decreto ya me esperaba. Ronchan me confirió el título de princesa Hui, me reconoció como su hermana mayor y me trasladó al Palacio Sunfeng, donde se construiría una mansión de princesa, de la que me mudaría una vez terminada. Todos me felicitaron. Los despedí a todos, pues solo quería estar solo. El cielo estaba brillante, pero ya no habría nadie con quien hablar del tiempo, el paisaje, el futuro. Ni habría una voz tierna que me llamara al oído, insistiéndome con espinos confitados o algodón de azúcar, ni poniéndome de puntillas para secarme el sudor. Esta luz del sol me escocía los ojos. Me escocía hasta que se me hincharon, me dolía el corazón. Por la noche, un hombre vestido de guardia apareció silenciosamente en mi habitación. Estaba tan envuelto en la luz de las velas. Mi pequeño pez murió demasiado joven, nunca usó la ropa de verano que le hice. Le había prometido hacerle un vestidito a la moda. Acababa de aprenderlo de la vecina. Y murió en el incendio sin dejar rastro. El hombre se sentó frente a mí. Esto no era lo que habíamos acordado. No levanté la vista, solo respondí con frialdad. Conozco a Ronchan mejor que tú. Lo que se gana fácilmente no se valora. Este camino es el mejor ahora. El hombre hizo una pausa y luego me recordó, señorita Yun, fue mi familia la que arriesgó su vida para salvarla, escoltándola al palacio para que pudiera conocer a su majestad. Espero que la señorita no nos descarte una vez que la situación se haya deteriorado. La aguja me pinchó el dedo formando una gota de sangre roja. Limpié la gota con un paño con indiferencia y lo miré a Li Xua, el joven maestro más destacado de la familia Li de esta generación. No pasará. Todavía necesito mucha ayuda. Siempre estamos en la misma línea. Su majestad limpiará el nombre de mi padre. Si la familia Li puede ayudar, aprovecharé la oportunidad para recomendarla a su majestad. Li Xua observó mi rostro con atención, viendo que no parecía mentir, solo tristeza. Dijo, bien, señorita Yun. Llora moderadamente. Los muertos no pueden regresar. Vengarlos es lo más urgente. Se escabulló en silencio. Perdí el interés en coser. Sí, la venganza es lo más urgente. Mataré, me apoderaré, me vengaré. Y luego haré que quienes me obliguen a participar en este juego se arrepientan de por vida. Poco después, alguien en la corte propuso aclarar el caso de mi padre. Ronsun estuvo de acuerdo. Este asunto no era difícil de investigar. Mi padre era solo un oficial de quinto rango.
Solo porque los príncipes competían y varias familias instauraban a sus propios súbditos, mi padre ocupó el cargo, pero se negó a tomar partido, lo que finalmente provocó su muerte. Era un buen hombre, solo pidió dinero prestado para comprar una casa en la capital, pensando que la diligencia y el trabajo duro le permitirían establecerse. Lidió con su caprichoso superior y sus difíciles colegas, quienes habrían pensado que se vería atrapado en una lucha entre facciones, convirtiéndose en una víctima involuntaria. En aquel entonces, muchos de esos peces gordos estaban implicados. Ronsun decidió investigar y exculparlos a todos de una vez. Mi padre fue exonerado y mi madre recibió un homenaje póstumo. Yo, esta princesa ennoblecida por el favor de su majestad, perdí una mancha y adquirí el noble trasfondo de la lealtad. Agradecí a Ronsun su gracia. La expresión de Ronsun era compleja. En realidad, no me conocía muy bien. Siempre pensó que solo era una doncella de palacio ligeramente moralista. Antes no le importaban mis orígenes. Gracias a esta exoneración, descubrió que yo era una persona lastimosa que había perdido a sus padres, luchando sola en las profundidades del palacio, pero con un corazón cálido dispuesto a cuidarlo, un príncipe de palacio frío, enfrentando la adversidad, pero sin hundirse en la corrupción. Esa sinceridad le pareció aún más valiosa. Sintió una culpa aún más profunda hacia mí. Me preguntó qué compensación quería, como si quisiera expiar los pecados de su hermano. Negué con la cabeza y dije en voz baja: Su Majestad me trata bien, no quiero ninguna compensación. Solo espero que Su Majestad recompense generosamente a quienes contribuyen con ella, especialmente al funcionario que investigó el caso de mi padre. Le estoy muy agradecido. Sin embargo, Su Majestad, el superior de mi padre era el padre de la consorte Hui, el señor Liu. ¿Estuvo el señor Liu involucrado en el caso de mi padre? Ronsun guardó silencio. Tras una larga pausa, negó con la cabeza. No. Estaba decepcionado, pero no importaba. La decepción acumulada ya no era tan dolorosa. Dije en voz baja: menos mal. Ronsun parecía inquieto, dijo. La hermana Zhang te ocultó esto antes. Culpas a Zen. El Ronsun que entró primero al Palacio Frío estaba realmente indefenso. No supe cuándo empezó a contactar con gente de afuera. Pero lo ocultó bien. Hacer que mis acciones, extraer a escondidas raíces de loto del lago congelado en invierno para él, arrodillarme en la nieve pidiendo medicinas, guardarle comida mientras me moría de hambre, pareciera una tontería. Quizás a sus ojos yo solo era una insignificante doncella de palacio, que no merecía la pena contar. O temía que si supiera que tenía apoyo, me aferraría a él. O por alguna otra razón. En cualquier caso, lo mantuvo oculto. Solo cuando dejé el palacio se dio cuenta de que no codiciaba la gloria ni la riqueza, ni estaba decidida a casarme con él. Había desconfiado de una persona verdaderamente buena que dependía de él. La culpa llenó su corazón, convirtiéndose en obsesión, convirtiéndose en una espina. Pero no pudo soltarme. Negué con la cabeza. Su Majestad, el secreto conduce al éxito. Lo entiendo. Nada es más importante que la vida. Ninguna precaución es excesiva. Ronsun me miró con atención, confirmando que realmente no me importaba. Se relajó un poco, pero parecía desolado. Lo que quieras, puedes venir a decírselo a Zen. Deseo que Su Majestad cumpla mi segundo deseo, investigar a fondo el incendio provocado que mató a mi esposo y a mi hijo. La sala quedó en silencio. El rostro de Ronsun se tornó extremadamente feo. Como el clima antes de una tormenta, opresivo y sombrío. Fu Gongong bajó la mirada, abriendo y cerrando los labios. Su expresión parecía indicar que volvería a arruinarlo todo. Pero esperé en silencio sin miedo. Después de un largo rato, Ronsun dijo: ¿Lo amabas? Sí. ¿Que te encantaba de él? Eso era demasiado. Era de carácter apacible, poco hábil para la argumentación, pero con un corazón caballeroso, dispuesto a defender la justicia. Poseía la pedante estupidez de un erudito. Si hubiera aprobado los exámenes, probablemente no habría llegado a un alto cargo, e incluso si lo hubiera conseguido, probablemente habría sido degradado repetidamente. Pero estar con él me hacía sentir segura. No causaría grandes problemas, ni me alejaría si yo los causaba.
Solo encontraría soluciones para mí, me diría que todo estaba bien. También era un buen padre. Amaba a los pececitos, amaba a esa familia imperfecta. Tantos pensamientos llenaron mi corazón. Sin embargo, al cruzar la mirada con Ronsun, no pronuncié ni una palabra. Ronsun no vino a oírme hablar de amar a otro hombre. Definitivamente no quería oírlo. Bajé la mirada y dije en voz baja, era un buen hombre. No quería que un buen hombre muriera sin explicación. Solo quería que lo enterraran en paz y a mi hija. Solo tenía 2 años. La expresión de Ronsun se suavizó un poco con un matiz de incomodidad. Tarde me di cuenta de que probablemente sentía otra punzada de culpa, porque su hijo mayor era mayor que un pez pequeño. Me buscó por todo el país, pero se casó y tuvo un hijo antes que yo. Ronsun investigará, pero debes tener paciencia, no te apresures. Gracias, Su Majestad. Antes de irme dudé un momento y finalmente dije, Su Majestad, tengo algunas quejas con la consorte Ui. No debería meterme en este asunto. Pero el príncipe heredero es tu único hijo. No puedo evitar decirlo. Si es posible, reemplacen a la nodriza del príncipe heredero. Esa no es una persona recta. Le hará daño. Ronsun creía que yo jamás haría daño a un niño. Estaba profundamente convencido de ello. Poco después de mi partida, emitió un edicto que enviaba a esa nodriza a la oficina de castigos. La consorte Ui, con Yujing en brazos, fue a ver a Ronsun, hizo un berrinche tremendo y fue reprendida con furia. Ronsun soltó todo lo que había descubierto, como la nodriza había incitado a Yujing a lesionarse y a incriminarme ese día. La consorte Ui se calmó, pero no apreció mi gesto. En cambio, dijo, aun así Su Majestad podría habérselo dicho a su consorte. Déjame castigarla yo mismo. La enviaste a la oficina de castigos. ¿Dónde queda eso para la dignidad de tu consorte? Ronsun la miró fijamente y la ira se convirtió en risa amarga. ¿Dignidad? ¿Acaso tu dignidad es más importante que la vida de Hinger? Si sigues siendo tan irrazonable, no tienes por qué ser la madre de Hinger. La consorte Ui estaba aterrorizada. Ese mismo día, hizo que su familia entrara en palacio para discutir contramedidas. Fui a la oficina de castigos. Aquella gloriosa nodriza era ahora un desastre. Donde los de arriba tienen aversión, los de abajo la seguirán. Ahora la venganza le había llegado, y no podía soportarlo. Su mirada estaba aterrorizada, apenas viva, con la boca abierta para suplicarme. Sonreí. Este fue el primero. Habría muchos más después. Ahora yo también tenía una obsesión. Ya no me importaba estar cubierto de inmundicia. Li Xua fue ascendido y sirvió en el templo de Dalí, tribunal de revisión judicial. Me mandó decir que Su Majestad había protegido a la familia Lu del caso de exoneración de mi padre. Quemé la nota sin alegría ni tristeza, simplemente aceptando el hecho con calma. Durante mi estancia en palacio comprendí poco a poco por qué Li Xua había arriesgado su vida para salvarme del incendio. Originalmente las familias Li y Zhao eran rivales. Apoyaron a diferentes príncipes, pero ambos murieron. Tras la ascensión al trono de Rongchan, purgó a las familias Li y Zhao. Sin embargo, la familia Zhao, gracias a la consorte Ui, recuperó rápidamente la prominencia cortesana y progresó. Su poder era inmenso. Sin embargo, la familia Li fue degradada repetidamente. Solo algunos miembros más jóvenes permanecieron en la capital, ocupando puestos insignificantes, sufriendo la humillación de la familia Zhao. Me salvó como una apuesta, apostando a que Su Majestad me favorecía más que a la consorte Ui. Ayudarme era ayudarse a sí mismo. Sus palabras deberían ser creíbles. Yo también creía que la familia Zhao estaba involucrada. Pero se equivocó. El emperador prefirió proteger a la familia Zhao, no a mí. Una luna brillante colgaba fuera de la ventana. Pero la luz de la luna es, en última instancia, tenue, incapaz de iluminar los corazones. Salí del palacio para ofrecer sacrificios a mis padres. Sus tumbas habían sido reubicadas y restauradas. Vivieron vidas oscuras. Pocos vinieron a llorarlos después de su muerte. De hecho, poco después de dejar el palacio, pensé en trasladar las tumbas de mis padres.
Pero mi padre murió en el camino del exilio, mi madre en las profundidades del palacio. Trasladar sus tumbas juntas no fue fácil. Aún así, Ronchen lo logró. Debería agradecerle, pero no pude. Mis sentimientos por él eran, en última instancia, complejos. A veces pensaba que si no hubiera dado un paso al frente aquel día, lo enviaron al Palacio Frío. Si no hubiera dado un paso al frente, quizá nada de esto habría sucedido. Pero no estaba seguro. Los hilos de causa y efecto del destino seguramente se tensarían según mi voluntad. Finalmente solo pude decidir recorrer bien el camino que se abría ante mí. No podía comprenderlo, no podía penetrarlo, así que dejé de darle vueltas. Encendí incienso, me arrodillé, ofrecí frutas, comida y un tazón de gelatina de tofu que preparé yo misma. Padre, madre, debería haber traído a mi esposo y a mi hijo a verlos, pero ya no estaban. Solo pude erigir 2 cenotafios junto a las tumbas de mis padres. Una familia de 6, pues ya partió de este mundo. Recordé que tenía una hermana menor. Debería encontrarla. Pero había olvidado el aspecto de mi hermana. Solo recordaba que tenía un lunar rojo en la planta del pie. De regreso me encontré con asesinos. El ministro de Dalí, Li Suo, pasó por allí con su equipo, repelió a los asesinos y me escoltó de vuelta al palacio. Ronchen vino a verme. Me quedé tumbado en la cama, sin ganas de hablar. Dijo que investigaría quiénes eran los asesinos y los castigaría severamente. Lo miré en silencio, repentinamente cansado de fingir. ¿Su Majestad, de verdad la quería? Él la comprendió al instante. Quise decir consorte, huí. Su rostro palideció sin pretensiones. Es la madre del hijo de Zen. Le di una sonrisa amarga. Yo también era madre. Su Majestad, déjeme salir del palacio. Estoy cansado. La mansión de la princesa aún no está construida. No es necesario construirla. Solo quiero un hogar seguro y estable sin engaños ni intrigas. Ronchen huyó presa del pánico, dejando atrás la promesa de recompensar a Li Suo. Lo vi irse un poco decepcionado. Verás, no elegí a la persona equivocada, ¿verdad? Mi Sonsu nunca me decepcionaría. Siempre me elegía. No, él también me decepcionaba, siempre perdía las peleas. No pude evitar sonreír, sonriendo hasta que se me saltaron las lágrimas. Alguien en la corte hizo sonar el tambor de apelación imperial, acusando a la familia materna de la consorte Hui, el señor Zhao, de asesinar a su propia hija, obligándola a hacerse pasar por ella para entrar en palacio y competir por favores, cometiendo actos que aniquilaban la naturaleza humana, intolerables para el cielo. Era la doncella de la señorita Zhao, tan cercana a ella como sus hermanas. Soportó 30 fuertes golpes, sobrevivió con tenacidad y presentó la petición. Ese día, Li Suo, quien ahora era viceministro del Templo Dalí, estaba de servicio. Recogió la petición y comenzó a escuchar el caso. Ronchen finalmente pareció darse cuenta de que Li Suo y yo éramos aliados. Furioso, intentó ocultar el caso. Esperé fuera de su sala de diligente gobierno. Xinyan llevaba una caja de comida. Fu Gongong me dijo que su consorte Hui estaba dentro. Me pidió que esperara. Oí a la consorte Hui discutir con Ronchen. La voz de la consorte Hui sonaba llorosa y suplicante. Mucho era confuso, apenas entendía una frase. Solo era una huérfana. ¿Qué podía hacer? ¡Qué riqueza tan inmensa! Si fuera su majestad, ¿no la aceptaría? No escuché lo que dijo Ronchen. Después de un largo rato, la consorte Hui salió del salón angustiada. Al verme se secó rápidamente las lágrimas, adoptó una expresión altiva y miró con desdén la caja de comida que Xinyan sostenía. El emperador ya no era quien era. Algunas cosas ya no son apropiadas para la ocasión. ¿Acompañaste a su majestad durante 10 años? ¿Qué importa? Mientras Hinger esté aquí, estaré a salvo. En cambio, tú, ¿cuánto cariño puedes soportar ser consumido una y otra vez? Sonreí. Su majestad no pudo responder, pero yo sí puedo responder a su pregunta. Rechacé una riqueza tan abrumadora. Sin embargo, yo también tengo una pregunta. Oí que para ganarte la confianza del señor Zhao,
para que tuviera influencia sobre ti, mataste personalmente a su hija. ¿Es cierto? El rostro de la consorte Ui palideció. Sus dedos comenzaron a temblar. Gritó maldita sea y huyó presa del pánico. Mi mirada se posó con avidez en su espalda, alegre. Rongchen dijo detrás de mí. ¿Fue divertido asustarla? Bajé la vista. Nada divertido. Mi pececito era divertido. Esta fue la primera vez que mencioné a mi hija ante Rongchen. Solo entonces Rongchen pareció darse cuenta de que yo también era madre. Su hija seguía viva, la mía estaba muerta. Me miró con expresión triste. Debe ser así. Su Majestad, ese día, después de ofrecer sacrificios a mis padres, de regreso al palacio, mi carruaje fue detenido 2 veces. Una por asesinos, la otra por la doncella de la señorita Zhao. Era una muchacha leal y justa. Podría haber huido de la capital para vivir su propia vida. Sin embargo, insistió en buscar justicia para su desventurada señora. Era una heroína justa. Una vida por la señorita Zhao, otra por mi esposo, otra por mi hijo, incluso mi propia vida casi termina. ¿No son 3 vidas suficientes? Si insistes en protegerlas, no te culparé. Pero si actúas igual, sin duda debes perdonar al difunto emperador. Después de todo, el difunto emperador también envió a su consorte Nin al Palacio Frío por la mujer que amaba. ¡Basta! Rongchen estaba indignado y me agarró los hombros con furia, como si estuviera a punto de destrozarme. Pero al instante siguiente me abrazó con fuerza. Sus lágrimas me mojaron el cuello, húmedas, cálidas y tristes. Solo quería encontrarte, solo quería compensar mis arrepentimientos, eso es todo. ¿Por qué condujo a tantas cosas? ¿Por qué? Donde los de arriba tienen preferencias, los de abajo las superan. Era como una maldición que no dejaba a nadie en paz. Le entregué la caja de comida a Rongchen. Su Majestad decide. La caja nunca contuvo comida. Contenía la verdad sobre la muerte de la consorte Nin. Esperaba que Rongchen aún pudiera soportarlo después de leerlo. Si él podía, yo también. Rongchen no lo soportaba. Finalmente decidió erradicar a la familia Zhao. En aquel entonces la familia Zhao, que apoyaba a su príncipe, usó la estrategia de tomar prestado el cuchillo de otro, asesinar a la consorte favorita del difunto emperador e incriminar a la consorte Nin. La consorte Nin había escrito todo el asunto en un trozo de seda. Quizás después de escribirlo se arrepintió, metió la seda en una grieta de ladrillo y no se lo contó a nadie. En el frío palacio, hambriento e incapaz de dormir, contaba ladrillos mientras palpaba ese trozo de seda. Tampoco se lo había dicho a Rongchen. En aquel entonces creía que Rongchen era solo un príncipe de palacio frío. ¿Qué sentido tenía conocer este odio? Incapaz de vengarlo, rumiándolo. Incapaz de vivir bien esta vida. Mejor no saberlo, vivir en paz. Con el tiempo lo olvidé. Solo cuando pensé en cómo vengarme, contando las fichas en mi mano, lo recordé. El odio genera una energía desbordante. La mente se vuelve excepcionalmente clara. Ya que nuestras vidas no eran suficientes, ¿sería suficiente añadir la de la consorte Nin? Rongchen decretó investigaciones exhaustivas. El asesinato de la verdadera heredera de la familia Zhao, el incendio provocado que mató a mi esposo e hijo, y la conspiración contra la consorte Nin. La familia Zhao fue allanada. Li Sua dirigió personalmente a las tropas para confiscar sus propiedades. La familia Zhao se lamentaba desesperada. Los hombres fueron exiliados, las mujeres esclavizadas. Un prestigioso clan centenario se derrumbó al instante. Sus puertas Bermellón y sus sedas quedaron reducidas a polvo. El señor Zhao, antes de que lo llevaran, pasó junto a mí, desaliñado. Me miró con desprecio. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de esto. Ja, 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 ja. Un loco. Completamente loco. Li Sua dijo, princesa, no temas. No puede causar problemas. De hecho, te descubrió hace mucho tiempo, pero temía que investigaras el caso de la familia Yun, una vez favorecida. Así que buscó entre la población a alguien que se le pareciera, encontrando a la consorte Ui.
Más tarde, al ver que la consorte Ui era muy favorecida, intentó matarte para eliminar la amenaza, pero fracasó. Un hombre así, ávido de poder. Sus palabras son indignas de confianza. Asentí sintiéndome un poco más tranquilo. Estaba castigando a los malhechores. No debería sentirme inquieto, no debería dejarme engañar. Había vengado a Sun Tzu y a Pez Pequeño. Lingyi lo ejecutaría, una muerte por 1000 cortes. Se lo merecía. Al regresar al palacio, la consorte Ui fue arrastrada a la oficina de castigos. Lo había confesado todo. Provenía de una familia de agricultores. Una gran inundación y una plaga posterior al desastre acabaron con la vida de sus padres. Demasiado joven para cultivar, alquiló la tierra y realizó trabajos esporádicos para ganarse la vida. La vida era apretada, pero llevadera. Más tarde le confiscaron por la fuerza las tierras que le quedaban. Los impuestos no cambiaron. Ella se sumió en la desesperación. Justo cuando estaba perdida, la familia Zhao la encontró y le dijo que ocupara el lugar de su hija y entrara al palacio para la selección de consorte. Así se convirtió en la consorte de Ui. La madre de la auténtica señorita Zhao murió joven. El señor Zhao la detestaba. Cuando el señor Zhao le ordenó matar a la señorita Zhao, ella dudó. La niña lloró, suplicando por su vida. Pero al final, la codicia prevaleció. Levantó el cuchillo y apuñaló a la niña en el corazón. La sangre le salpicó la cara. Se quedó paralizada, pero el señor Zhao aplaudió y la elogió. Entonces supo que estaba atada al barco pirata Zhao de por vida. Pero no me arrepiento. El hombre no actúa por sí mismo, el cielo lo destruye. Solo quería una buena vida. He disfrutado de este esplendor incomparable. Me he acostado con el mejor hombre del mundo, he tenido un hijo inteligente. No viví como la hierba, sino como una consorte noble, gané. No me arrepiento. No me arrepiento en absoluto. Rugió con voz ronca, no como si me rugiera a mí, sino como para disipar su propio miedo. Su Majestad le otorgó seda blanca, una daga envenenó el vino. La consorte Ui forcejeó, negándose a elegir. Gritó el nombre de Rongchen, le contó su pasado, le rogó que la salvara, que la perdonara por el bien de la niña. El eunuco, ansioso por informar, finalmente la obligó a beber veneno. Se agarró el estómago riendo a carcajadas, con sangre negra manando constantemente de sus labios, con la mirada fija en mí, acusadora. ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? Si no hubieras vuelto, al final habría ganado. Quizás. Era despiadada, decidida, codiciosa. Esa gente nace para escalar. Podría haber ganado. Pero el destino tiene sus planes. ¿Quién puede garantizar la victoria? Salí. Afuera caía una ligera lluvia primaveral. La llovizna era brumosa y me hacía sentir un nudo en el corazón. Eugenio llegó corriendo, gimiendo. Parecía recién despertado, descalzo, con la ropa desaliñada, sin que nadie lo siguiera, corriendo solo por el palacio. Gritó, madre. Al verme sin miedo, me rogó que lo llevara con su madre. El terror acechaba en sus ojos. Le temblaba la boca. Estalló en fuertes sollozos como un cordero extraviado. Lo levanté y tomé un pañuelo para limpiarle los piececitos. Al limpiarlo me quedé paralizada. Tenía un lunar rojo en la planta del pie. Y mi hermana también tenía un lunar rojo en la planta del pie. Puse a la niña en brazos de Xinyan y corrí frenéticamente hacia la oficina de castigo. La consorte Ui ya había dejado de respirar. Con los ojos bien abiertos, el cuerpo encogido como un camarón, miraba con resentimiento la puerta. Pensé en la consorte Nin muriendo en el frío palacio con la misma mirada. Me detuve, luego actué, le quité los zapatos y los calcetines a la consorte Ui, y vi ese lunar rojo en la planta de su pie. En ese momento quise gritar, pero sentí un nudo en la garganta. Me pregunté por qué podía haber dos personas tan parecidas en este mundo. Eran hermanas. Hermanas de sangre. Mi única pariente viva y yo la maté, la vi morir ante mis ojos. El mundo pareció derrumbarse con fuerza en mis oídos. Entonces me quedé sordo. Se abalanzó sobre mí para golpearme. ¡Ay, cielos!
El mundo se desvaneció. Solo ese lunar seguía rojo intenso. Sui Sui, despierta. Soy tu hermana. Soy tu hermana mayor. Me abalancé sobre ella, sollozando como un animal herido. No era la consorte Ui ni la señorita Xiao. Ella era Yun Sui Sui Sui, mi hermana menor. Junto a las tumbas de mis padres, se añadió un pequeño montículo, la tumba de Yun Sui. Rong Chen con Yu Jing en la mano, fue a ofrecer sacrificios conmigo. Su rostro estaba pálido como la muerte. No esperaba que las cosas se volvieran tan trágicas. Quería decirme algo. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió nada. La brecha entre nosotros era demasiado profunda, demasiado grande. Ya no éramos la pequeña alteza y doncella de palacio Yunui. Después de un largo rato, dijo, si no te lo hubiera ocultado entonces, no habría sido así. Me quedé con las manos en alto, el último frío de la primavera invadiendo mis extremidades. Solté un bufido suave y burlón. Su Majestad, 10 años en el frío palacio, más de 3000 días y 3000 noches. Ni 3 días ni 30 días. Esconderse de mí fue sin duda más difícil que confiar en mí. Elegiste un camino más difícil. Ya me alejaste con tus propias manos. Arrepentirme ahora es solo para compensar los arrepentimientos. Pero los arrepentimientos son como la luna en el cielo, siempre creciendo y menguando. Perseguir la luna es peor que vivir bien el presente. Al menos el país que tienes ante ti es real. El niño es real. Probablemente no puedas ser un buen amigo ni un buen esposo. Pero sí puedes ser un buen emperador. Quizás él era el indicado para ser emperador. Frío, egoísta, astuto, afortunado. Eligió este camino solo. Debe aceptar lo que el destino le ha dispuesto. No lloro amargura, cansancio ni soledad. Nadie quiere oírlo. Espero todas las retribuciones, una a una. Salí de la capital con el resonar de los cascos de los caballos, destrozando el espléndido sueño de la capital. Recordé que mi mayor deseo al dejar el palacio era tener mi propia casita. Más tarde realmente tuve un hogar, destrozado entre ambiciones. Un copo de nieve cae en el cielo. 10.000 hogares lloran abajo. Mi único deseo es un mundo en paz. 10.000 familias felices. Permitiendo que un pequeño pez nade con alegría por este mundo.